Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla el ingeniero Marcelo Rojas Coronel y vamos a seguir desarrollando el curso de estática. En esta oportunidad vamos a ver suma de fuerzas coplanares, vectores cartesianos y suma de vectores cartesianos. No te olvides de darle like al video si te gustó y suscribirte a mi canal. Vamos a comenzar viendo cómo es la suma de un sistema de fuerzas coplanares. Cuando nosotros hablamos de un sistema de fuerzas coplanares, vemos que una fuerza la descomponemos en dos componentes, a lo largo del eje X y el eje Y. A estas componentes se las llama componentes rectangulares. Las componentes rectangulares las podemos expresar de dos formas, mediante la notación escalar y la notación vectorial. Si vemos la notación escalar, tenemos por ejemplo la fuerza F, que está representada en ese sistema coplanar XY, y podemos ver la proyección de esa fuerza F en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y, con lo cual aparecen las dos componentes, FY y FX. Por lo tanto, Fx, que es la proyección de F sobre el eje X, no es otra cosa que F por coseno de teta, que es el ángulo que forma el vector fuerza contra el eje X. Y Fy no es otra cosa que F por el seno de teta. Esa es la notación escalar. Pero también existe una notación vectorial cartesiana. Esta notación vectorial cartesiana de una fuerza se puede expresar en sus componentes X y Y, pero expresados en términos de los vectores unitarios. El vector unitario del eje X es Y y el vector unitario del eje Y es J. Si vemos el gráfico, podemos apreciar a la fuerza F expresada y tenemos los dos ejes X y Y. Y esta fuerza F tiene sus dos componentes, Fx y Fy, siendo el vector unitario Y el vector unitario del eje X y el vector unitario J el vector unitario del eje Y. Por lo tanto, F expresado vectorialmente sería igual a Fxy más Fyj. Esta sería la notación vectorial cartesiana de la fuerza F. La resultante de fuerzas coplanares, podemos nosotros calcular una resultante de dos o más fuerzas coplanares. Podemos usar cualquiera de los dos métodos, la notación escalar o la notación vectorial. Por ejemplo, si tenemos nosotros esas tres fuerzas, F1, F2 y F3, en ese sistema coplanar XY, nosotros podemos expresar F1 en sus componentes coplanares vectoriales, que sería F1 igual F1xy más F1yj. F2 sería igual a menos 2 F2xy más 2 F2yj, tomando en cuenta que la proyección de la fuerza 2 sobre el eje X está en el lado negativo del eje X. Por eso es que estamos hablando de menos F2x. Y por último, F3, tomando en cuenta el signo de a donde se proyecta F3, tendríamos que es igual a F3xy menos F3yj. Quiere decir que la componente en el eje Y es negativa. Si yo lo grafico, lo que acabamos de expresar, pues tendríamos ahí la gráfica, ¿no? Tendríamos la fuerza F1 en sus dos componentes, F1x, F1y, F2 menos F2x, F2y, y F3, F3x menos F3y. Por lo tanto, la fuerza resultante no es otra cosa que la suma de esas tres fuerzas, es decir, F1 más F2 más F3. Por lo tanto, la fuerza resultante sería igual a F1xy más F1yj menos F2xy menos 2F2yj más F3xy menos F3yj. Si yo reagrupo las componentes Y y las componentes J, entonces tendría que la fuerza resultante es igual a F1x menos 2F2x más F3x en Y
y la componente en J sería F1Y más F2Y menos F3Y. Por lo tanto, daríamos que la fuerza resultante no es otra cosa que la fuerza resultante en el eje X y más la fuerza resultante en el eje Y, J. Eso quiere decir que la fuerza resultante en X es igual a F1X menos F2X más F3X, y la fuerza resultante en el eje Y es igual a F1Y más F2Y menos F3Y. Si expreso yo la fuerza resultante en el sistema coplanar XY, tendría las dos componentes, la fuerza resultante en el eje X y la fuerza resultante en el eje Y. Por lo tanto, la fuerza resultante en el eje X no es otra cosa que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, y la fuerza resultante en el eje Y no es otra cosa que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. El módulo de la fuerza resultante, nosotros sabemos que es igual a la raíz cuadrada de el módulo de FRX al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Por lo tanto, la dirección que tiene la fuerza resultante, que se expresa a través del ángulo θ, es igual a tangente a la menos 1 de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. De esa manera tendríamos nosotros la fuerza resultante y la dirección de la fuerza resultante. Cuando nosotros hablamos de sistemas o vectores cartesianos, nosotros hemos dicho que algunos problemas se manejan a nivel de 3 dimensiones. Eso se simplifica considerablemente si esto se expresa en forma vectorial cartesiano. Entonces, un sistema cartesiano se define o se entiende como un sistema coordenado derecho. ¿Por qué decimos nosotros un sistema coordenado derecho? Porque como puede ver en la figura, el sistema coordenado cartesiano X, Y, Z, pues sigue la regla de la mano derecha, donde los dedos siguen la dirección X hacia Y, mientras que el pulgar apunta a la dirección Z. Las componentes rectangulares de un vector en un sistema cartesiano X, Y, Z, pues estarían dados por sus tres componentes, ¿no? Una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. Pero si nosotros resolvemos esto a través de la ley del paralelogramo, pues tendríamos nosotros que A', el vector A', no es otra cosa que la componente AX más la componente AY. Y el vector A es igual al vector A' más la componente AZ, aplicando la ley del paralelogramo. Por lo tanto, el vector A es igual a X más AY más AZ. Los vectores unitarios cartesianos, nosotros los conocemos, son los vectores unitarios del eje X, del eje Y y del eje Z, que son I para el eje X, J para el eje Y y K para el eje Z. Esto es muy importante porque para representar un vector cartesiano, pues yo puedo hacer una representación vectorial y tendría yo que el vector A es igual a su componente en el eje X, que sería AXY más AYJ más AZK. Y para poder conocer la magnitud de ese vector cartesiano, pues aplicando el teorema de paralelogramo diría que A' no es otra cosa que este vector que aparece acá abajo, a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY cuadrado. Y tenemos nosotros que A no sería otra cosa que la raíz cuadrada de A' al cuadrado más AZ al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de A sería la raíz cuadrada de AX cuadrado más AY cuadrado más AZ cuadrado. Este sería la magnitud de un vector cartesiano. La dirección de un vector cartesiano se define a través de los ángulos directores. ¿Qué son los ángulos directores? Los ángulos directores son los ángulos a los cuales se referencia el vector con respecto
a los ejes positivos de un sistema cartesiano. Tenemos nosotros el ángulo alfa, que es el ángulo que está referenciado al eje X positivo, el ángulo beta, el ángulo referenciado al eje Y positivo, y el ángulo gamma, que está referenciado al eje Z positivo. Entonces, si vemos la figura, tendríamos nosotros el vector A. Alfa es el ángulo que forma el vector A con respecto al eje X positivo. De igual manera formará beta el ángulo que forma A con respecto al eje y gamma el ángulo que forma el vector A con respecto al eje Z. Por lo tanto, tendríamos nosotros que el coseno de alfa no es otra cosa que la componente, la proyección del vector A, o sea, A sub X sobre A. Coseno de beta es igual a sub Y sobre A y coseno de gamma es igual a sub Z sobre A. Una forma fácil de establecer los cosenos directores es a través de un vector unitario, del vector A. ¿Qué significa eso? Tengo yo mi vector A y puedo establecer su vector unitario. Nosotros sabemos que un vector unitario es el vector sobre su módulo. Y tengo acá mis ángulos directores, alfa, beta y gamma. Por lo tanto, puedo decir que el vector A es igual a AXY más AYJ más AZK. El vector unitario de A es igual al vector A sobre el módulo del vector A. Por lo tanto, el módulo del vector A nosotros sabemos que es igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY cuadrado más AZ cuadrado. Siendo así, el vector unitario de A es igual al vector A sobre el módulo o AX sobre A, AY sobre A y AZ sobre A, tanto en Y como en J como en K. Por lo tanto, el vector unitario de A es igual al coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma. Si esto es así, entonces tendríamos nosotros que el vector A es igual al módulo del vector por su vector unitario. Entonces el vector A sería A por coseno de alfa en Y más A por coseno de beta en J más A por coseno de gamma en K. Entonces tendríamos que A es igual a AXY más AYJ más AZK. Entonces diríamos que AX es igual a A coseno de alfa. AY es igual a A por coseno de beta y AZ es igual a A por coseno de gamma. La dirección del vector A también lo puedo expresar en función de otros dos ángulos, el ángulo θ y el ángulo φ. Por ejemplo, tengo el vector A y tengo el vector φ, que es el vector es el ángulo del vector con respecto al eje Z. Y tengo la proyección de ese vector sobre el plano XY, que me da el vector A', y aparece el ángulo θ desde la proyección del vector A sobre el plano XY con respecto al eje X. Expresado tendríamos nosotros así, que A sub Z es igual a A por coseno de φ. O sea, la proyección del vector A sobre el eje Z es igual a A por coseno de φ. Luego tendríamos que A' es A por el seno de φ, la proyección del vector A en el plano XY. Y a partir de allí yo puedo establecer y decir que A sub X es igual a A' por coseno de θ. Pero como A' es A seno de φ, entonces tengo que A sub X es igual a A seno de φ coseno de θ y A sub Y que es igual a A' seno de θ, o lo que es lo mismo A seno de φ por seno de θ. Es decir, puedo expresar también este vector a través de los ángulos φ y θ. Entonces, puedo decir lo siguiente, que el vector A es igual a seno de φ coseno de φ en Y, que es la componente en X, más A seno de φ seno de θ, que es la componente en Y, más A coseno de φ en K, que es la componente en Z. ¿Cómo sumamos nosotros estos vectores cartesianos?
Pues la suma de los vectores o resta de vectores se simplifica cuando los vectores se expresan en componentes cartesianos. Veamos otros este ejemplo. Tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, en el sistema cartesiano. Y me piden a mí que calcule el vector resultante. El vector A, pues expresado vectorialmente, sería AXY más AYJ más AZK. Y el vector B sería BXY más BYJ más BZK. Entonces, el vector resultante, que es igual al vector A más el vector B, pues sería igual a AX más BXY más AY más BYJ más AZ más BZ en K. Es decir, la suma de las componentes tanto en I como en J como en K. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Y esto debería ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X y más la sumatoria de todas las fuerzas en el eje YJ más la sumatoria de todas las fuerzas en el eje ZK. Esta sería la expresión general de la fuerza resultante.